Bueno, el día de hoy vamos a exponer el siguiente tema, que es el capítulo 5. El título es La creación social de la cultura. Bueno, en esta pequeña introducción iniciamos con el tema en un país que es como Japón. Japón antes tenía un cierto desarrollo, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial hubo un desastre dentro de ese país. En él se desarrolló, posteriormente a esta guerra, se inició un desarrollo industrial en el cual hubieron muchos cambios y fue un país en el que se levantó. La pregunta que se hacen varios investigadores es cómo fue que se desarrolló y la cultura que empezó a surgir de ahí. En este punto vamos a entrar con los temas de qué es una cultura. Para entender el tema que es una cultura, nos refiere el autor a entender la cultura como cultivo, ya que el cultivo se refiere al desarrollo y cuidado de una tierra para producir una semilla o un fruto. De ahí entendemos la cultura es un desarrollo de una ideología, de costumbres, de valores de una cultura o una sociedad. Nosotros les vamos a hablar sobre la organización como fenómeno cultural. Robert Prestus, un experto en ciencias políticas, nos habla sobre la sociedad de la organización. Este tipo de sociedad se encuentra marcada en países industrializados como Japón, Canadá, Inglaterra y Estados Unidos. Estas organizaciones son de gran impacto porque hacen que las personas y las sociedades sean influidas y sean persuadidas para su vida cotidiana, como por ejemplo se basan en el trabajo y en el ocio en un conjunto repetitivo. ¿Cómo lo podemos explicar? Nosotros como alumnos en una institución, ¿qué hacemos? No sé, nos paramos a las 7 de la mañana, nos venimos a la escuela hasta la 1 de la tarde y de ahí tomamos el camión a nuestros hogares, dividimos nuestras horas para que nuestro día sea fructífero. Y además eso no se da en un solo día, sino es un conjunto repetitivo, lo podemos hacer de lunes a viernes o de lunes a sábado. Otro autor también mencionado en la lectura es Emilio Duri. Nos habla sobre el desarrollo de estas sociedades entendidas como una organización. ¿Cómo ha sido el desarrollo de estas sociedades? Pues ha sido mediante la desintegración de los modelos tradicionales que había en ellas y también sobre los ideales comunes que se encontraban ahí. Esta desintegración de las formas tradicionales hace que exista una separación. Entonces, para que esta separación, digamos, ya no exista y exista una unión otra vez, el gobierno hace distintos programas para que se vuelva a reincorporar. Lo podemos ver en la religión, cuando todos vamos a misa y estamos, digamos, en un conjunto como sociedad, hacemos que exista una colectividad. Y es ahí donde aparecen los tres actores fundamentales que nos ayudan a conformar nuestra propia opinión o de alguna manera influyen en nuestro ejercicio como sociedad, tales como el gobierno, los medios de comunicación y la religión. Bueno, yo les voy a hablar de otro tema que es la organización y el contexto cultural. Esto nos habla de que todas las sociedades tenemos muchos elementos en común, pero al igual tenemos diferencias. Un ejemplo son el que nos da el libro, que es los campos de arroz. Ahí nos puede explicar cómo una empresa de manera, digamos, en conjunta comparten fortalezas y hacen que esta industria salga a flote. Como es en China, lo que beneficia es la economía. Otro ejemplo son los samuráis, que como están regidos por la lealtad hacia su país, al cometer alguna infracción, ellos mismos se matan. Este tipo de organizaciones, como son muy apegadas, es como una familia industrial en la que no existen ni perdedores ni ganadores. El éxito y el fracaso depende de cada uno del conjunto. O sea, si todos son exitosos, también todos fracasan. Algo que es diferente a estas organizaciones lo podemos ver en Estados Unidos, que él utiliza más como un modelo de competencia en sus empresas. O sea, premia a quien, no sé, sacó mejor ganancias y al que sacó menos, pues los deja en su salario normal.
nos decía que también una forma de premiar y de incentivar a que los empleados trabajen de manera colectiva era que sí se le iba a dar un premio a la persona que tuviera mejor ingreso en la empresa, pero se iba a hacer una fiesta en donde a todas se les iba a catalogar como ganadoras y solo a una iba a ser el que recibiera el bono. Entonces, de esto podemos ver la diferencia entre China y Estados Unidos, que China trabaja en una manera colectiva, pero que le beneficia a su país, y Estados Unidos de una manera competitiva, pero que también beneficia a su país. En México es una manera muy difícil de explicar porque vivimos en un individualismo. ¿Cómo lo podemos ver? Un trabajador solo ve por sacar su trabajo y no quiere mejorar más allá de lo que es lo que le toca, sino que solo hace su trabajo y se va a su casa inconforme o conforme como esté. Y si alguno de nuestros, digamos, compañeros, empleados o obreros tiene alguna dificultad, no se le ayuda. ¿Por qué? Porque, digamos, nos ponemos límites como personas para no entorpecernos a nosotros mismos. Estamos acostumbrados a quedarnos en la zona de confort. Entonces, esto sería un ejemplo de la organización y el contexto como cultura, porque cada organización se rige de manera distinta, porque, digamos, no es lo mismo que está pasando en China, o no es lo mismo que pasa en Estados Unidos, en Japón o aquí en México. Entonces existen grandes diferencias que hacen que cada organización tenga distintas características, pero que salga a flote. En el lugar de México, pues estamos en una situación de manera muy diversa, entonces no sabríamos decir si realmente México está saliendo a flote en su economía o está en deceso. El siguiente tema es cultura y subcultura colectiva. Como se puede observar en la imagen, hablar de una cultura colectiva implica hablar de la integración de un individuo a un grupo o a alguna organización a la cual quiera pertenecer, para compartir lo que tienen en común o inclusive lo que lo hacen diferentes. A pesar de tener esas diferencias físicas o ideológicas, pueden llegar a conformar una organización o un grupo en donde se pueden dar patrones o modelos de cultura y subcultura. Bueno, tales organizaciones pueden ser consideradas como mini sociedades, donde los patrones que tienen en común pueden ejercer una influencia decisiva en la eficiencia de la organización para conseguir los retos que quieran lograr o que quieran llevar a cabo. También estas organizaciones pueden verse inclusive desde un equipo o desde una familia que cree en el trabajo en común. ¿Cómo se pueden apreciar la cultura y la subcultura? Pues simplemente observando el funcionamiento cotidiano de un grupo de organizaciones en el cual estemos insertados, pero desde una perspectiva objetiva. Es decir, como si fuéramos como si ya no estuviéramos insertadas a ese ámbito cultural o subcultural, es decir, como si fuéramos un extranjero. Por ejemplo, al querer analizar cómo es el comportamiento de nuestra comunidad, es necesario actuar como una especie de antropólogo, en el cual nos demos cuenta sobre las diferencias o las semejanzas que existen entre esa comunidad y el por qué se sigue manteniendo unida. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los elementos de una cultura, ya que los cuentan como tangibles e intangibles. Los tangibles son aquellos como la rutina, sus valores, sus rituales, y los intangibles son el porqué, el motivo por qué realizan esos rituales, y para ello se conjuntan y los analizamos y los observamos para comprender su desarrollo. El sociólogo Graf-Finkel habla de la rutina. ¿Qué es una rutina? Es aquello que realizamos cotidianamente sin tener conciencia de ello. Lo realizamos en base a un código social no escrito. Por ejemplo, cuando nos vamos en el autobús, subimos, nos sentamos y no tomamos atención de las personas.
pero como lo menciona el autor, si tomamos atención y las miramos, la gente se va a extrañar de por qué estamos haciendo eso. Entonces, eso es aquello que se refiere a rutina, es realizar las acciones sin conciencia. En las organizaciones nos podemos referir como aquellas juntas o reuniones que se realizan anual, semanalmente para rendir un informe de las actividades que se están realizando o un informe financiero. ¿Cómo podemos pasarlo a lo que es una escuela? Pues podría ser aquellas reuniones que se hacen con los maestros o reuniones entre los directivos o administrativos para una mejora en la institución. Igualmente la lectura nos habla acerca de una organización como una estructura de la realidad social. ¿Esto qué quiere decir? Que las organizaciones las formamos para cumplir con nuestras necesidades, para obtener un beneficio. Quiero decir que las escuelas se forman para obtener un servicio, que es formar al estudiante o al alumno. Por ejemplo, también los hospitales. Vamos y pagamos una consulta, pero sabemos de antemano que vamos a obtener un servicio de un médico, de un servicio médico. Bueno, el último tema es el de ventajas y limitaciones de la metáfora cultural. En este vamos a abordar al autor que se llama De Bons. En él, bueno, nos menciona sobre la crítica que él hace a una metáfora. Él menciona que las técnicas y la falta de reflexión es un sentido crítico, pero a su vez también toma unas organizaciones que se sostienen por sistemas de creencias. Esto lo toma como un mito primitivo, pero las creencias forman a tal como una estructura. En este punto vamos a abordar la metáfora, en el cual tiene sus ventajas. En el primer ventaja que dirige una metáfora es el de tener la atención de aspectos racionales de la vida de la organización. Un ejemplo es, por decir, que trae algo más de otra persona, o bien dentro de una junta, lo que se aprende de esa junta y bien lo que va a resultar de esta. La segunda ventaja es la que ofrece la creación de la acción como organización. Bueno, en este tema vamos a abordar lo que es la metodología de la cultura y la cultura de la organización. En la metodología señala a otros medios de la creación de actitudes organizadas o bien las actividades. En este podemos dar un ejemplo como son los lenguajes, las normas, las prácticas sociales, etcétera, dentro de lo que se entiende de una sociedad. En el de la cultura se toma como un concepto y proceso. La metáfora que trae en esta es la relación que existe entre una organización y un entorno. En este, el objetivo que trae esta metáfora es el reconocer el papel que tiene la sociedad. La otra metáfora que maneja en la lectura es la contribución del cambio organizacional. En este, bueno, lo maneja con lo que es el cambio cultural. Aquí en este punto vamos a abordar lo que se manejó al inicio sobre el concepto de la cultura, en el cual, bueno, en esta metáfora la definición de cultura es como una práctica social entre personas, situaciones, acciones o circunstancias. Esta práctica la vamos a tomar junto con los valores o las costumbres que al inicio se manejó el concepto de cultura. En este, bueno, los teóricos mencionan que esta cultura puede ser manipulable. Es por eso que hace una diferencia en la cual bueno, la cultura puede ser desenvuelta sobre las acciones que tienen estas metáforas, en el cual se maneja dentro de la sociedad y en el cual pueden haber ciertos cambios en las personas y por eso tener un cambio en sus creencias, en sus rituales, en sus normas, etc. Pues con esto finalizamos nuestra presentación y con el tema podemos ver la relación que existe entre ver la organización como cultura, ya que cada organización tiene sus diferencias, sus características, su cotidianidad. Y que más que nada que la cultura es algo importante porque pues simple y sencillamente como organización se rige en todos los países y más que nada es de una manera universal.
Y bueno, esto lo vivimos día con día, tanto una organización como una cultura. Sobre todo en la cultura es donde podemos encontrar la base de la organización, ¿no? Porque ya sin ella no existirían sus normas o por lo cual se está rigiendo dicha organización. Y que más que nada nosotros vemos la cultura y sin saberlo estamos haciendo una organización con nuestra cultura. Bueno, esto sería todo, y les agradecemos su atención. Gracias.